The Kid, del director Charles Chaplin. Una película con una sonrisa y quizás una lágrima. Así comienza el que sería el primer largometraje del gran Charles Chaplin. Una película de más de 100 años que resulta muy adelantada a su época, ya que habla de una madre soltera, la mujer cuyo pecado fue la maternidad, que deja a su recién nacido en un lujoso coche con una nota. Sin embargo, el coche es robado por unos delincuentes que una vez que llegan a un barrio pobre, se dan cuenta que traen un bebé y lo abandonan en una esquina. Ahí se lo encuentra el vagabundo, y por más que se quiera deshacer del bebé, no puede. Así que lo adopta y se convierte repentinamente en padre. El bebé crece y juntos viven muchas y divertidas aventuras hasta que el destino los pone frente a la madre del niño. Una película muy divertida, conmovedora, con muchos mensajes en la trama, situaciones que van de la risa a las lágrimas y personajes que se han convertido en íconos del cine mundial. La carroza fantasma, dirigida por el maestro del cine Victor Sjöström en 1921, es un hito del cine mudo que aún resuena con su poderoso impacto visual y emocional. La trama sigue a un alcohólico conductor de diligencia que se encuentra con la muerte, quien lo obliga a subir a su carroza fantasmal para presenciar las consecuencias de sus actos. Confrontado por las sombras de su pasado mientras atraviesa un paisaje desolado durante una tormentosa noche. La película es una exploración profunda de la culpa, la redención y la búsqueda del perdón, todo ello envuelto en una atmósfera de horror gótico y expresionista. La cinematografía en blanco y negro, que crea una sensación de opresión y melancolía. Sjöström utiliza de manera magistral la iluminación y la composición. Emplea técnicas como la sobreexposición, la superposición de imágenes y la manipulación de la velocidad de fotogramas para crear momentos visualmente impactantes y surrealistas que influyeron en cineastas de la talla de Kubrick y Bergman. Nosferatu, del director F. W. Murnau. Tal vez cuando pensamos en vampiros, lo primero que se nos viene a la mente es Drácula. Pero antes de Drácula fue Nosferatu. Esta maravillosa película muda nos cuenta la historia del conde Orlok, un ser extraño que vive en un castillo vacío y recibe la visita de un agente inmobiliario para venderle propiedades en Londres. El conde, al ver la foto de la esposa del agente, se interesa en ella y decide comprarle una propiedad justo enfrente de su casa. ¿Le suena la historia? Sí, es la historia del conde Drácula, pero por cuestiones de derechos de autor tuvieron que hacerla de esta forma. La película es sensacional y a más de 100 años todavía provoca miedo. Hay escenas muy bien logradas, hechas con sombras y juegos de luces. El personaje del conde es espeluznante, tanto que corre la leyenda de que sí era un vampiro en realidad. Es una película que hay que ver de noche y con muy poca luz. Häxan, dirigida por Benjamin Christensen en 1922, es una película única en su género que desafía las convenciones del cine de su época. Conocida también como La brujería a través de los tiempos, esta obra del cine mudo es un híbrido entre documental y drama que explora la historia de la brujería desde la antigüedad hasta la época moderna. Häxan se adentra en las oscuras profundidades de la superstición, la enfermedad mental y la histeria colectiva que impulsaron las persecuciones a las brujas. La película retrata con crudeza las torturas, los juicios injustos y las ejecuciones de personas inocentes acusadas de brujería. Más allá de su valor histórico, Häxan también funciona como una crítica mordaz a la superstición, la intolerancia y la crueldad que pueden surgir del miedo y la ignorancia. La película nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la razón y los peligros de sucumbir a la histeria colectiva. Usa un estilo semidocumental lo que le aporta realismo a la historia, está repleta de imágenes inquietantes y oníricas que representan las pesadillas y los delirios de las personas acusadas de brujería. El acorazado Potemkin, dirigida por el legendario cineasta soviético Sergei Eisenstein en 1925, es una obra maestra del cine mudo y uno de los filmes más influyentes de todos los tiempos. Inspirada en eventos reales ocurridos durante la Revolución Rusa de 1905, la película narra la historia del levantamiento de la tripulación del acorazado Potemkin contra sus oficiales zaristas y la posterior solidaridad del pueblo de Odessa en su lucha por la libertad. El acorazado Potemkin es revolucionaria en todo sentido.
Eisenstein emplea una serie de innovadoras técnicas cinematográficas, como el montaje rápido y el uso expresivo del ángulo de la cámara, para crear una narrativa visualmente dinámica. La famosa secuencia de la escalera de Udese, en la que los soldados zaristas masacran a civiles desarmados. Es una poderosa obra política y social que aborda temas universales como la opresión, la resistencia y la solidaridad. La película captura la indignación y el espíritu de rebelión de los oprimidos, mientras que también celebra el poder del pueblo unido en su lucha por la justicia y la libertad. The Lost World, del director Harry O. Hoyt, es la primera película de dinosaurios en la historia del cine, y la que marcó el inicio de la era de los monstruos. Es una película muda llena de acción, donde un grupo de hombres de ciencia exploran un territorio en Sudamérica, en donde todavía existen dinosaurios, pterodáctilos y demás criaturas prehistóricas. En este grupo va una chica buscando a su papá que se perdió en la primera expedición, y este personaje hace que la película tenga de todo: terror, drama, aventuras, acción, romance y hasta suspenso. Como ven, es una película muy completa, con fascinantes efectos especiales en stop motion. Recuerden que estamos hablando de una película muda de 1925, y créanme que se van a emocionar con todas las escenas de donde salen los dinosaurios. Les recomiendo que se fijen muy bien en la trama y me digan qué otra película les recuerda. El maquinista de la General, dirigida por Buster Keaton y Clyde Brackman en 1926, es una obra que destaca por su ingenioso humor físico, su impresionante cinematografía y su emocionante acción. La película narra las desventuras de Johnny Gray, un maquinista ferroviario confederado durante la Guerra Civil estadounidense, quien debe recuperar su amada locomotora, la General, después de que ésta es robada por espías de la Unión. El maquinista de la General es asombrosa. Keaton y Brackman aprovechan al máximo las posibilidades cinematográficas de la época, utilizando impresionantes efectos especiales y secuencias de acción elaboradas para crear una experiencia visualmente deslumbrante. La película presenta una serie de escenas astutas y peligrosas en las que Keaton se enfrenta a situaciones absurdas y desafiantes con su característico ingenio. La capacidad para combinar momentos de comedia pura con momentos de tensión y peligro es verdaderamente impresionante y contribuye en gran medida al atractivo de la película. Una persecución en tren llena de suspenso, sabotajes, tiroteos y escapes audaces. Metrópolis, del director Fritz Lang. ¿Cómo creen que se pudieran imaginar en 1927 el año 2000? Pues Metrópolis es una película futurista que nos muestra grandes ciudades con calles entre edificios, avionetas como medio de transporte urbano, pero con una sociedad extremadamente dividida entre los ricos, que tienen todo el poder, manejan los medios de producción, viven en grandes mansiones con amplios jardines y llenos de lujos. Y en las profundidades de la ciudad, las catacumbas, como ellos les llaman, viven y trabajan por largos turnos los pobres, que son prácticamente esclavos. Federer, el hijo del hombre más poderoso de la ciudad, conoce a María y se enamora de ella. Y es una chica pobre, y Federer decide bajar al subsuelo para buscarla. Ahí se da cuenta de lo que está pasando e intenta advertirle a su padre que los trabajadores están por rebelarse. Esta es una película que, por la belleza de su diseño, el vestuario y los escenarios futuristas, ha sido homenajeada durante casi 100 años en desfiles de modas, muchas películas, y sus pósters son de los más apreciados por los cinéfilos de hueso colorado. Si bien no acertó en muchas cosas sobre el futuro, en otras no pudo ser más precisa. La Pasión de Juana de Arco, dirigida por Carl Theodor Dreyer en 1928, es una obra maestra del cine mudo que se destaca por su intensa profundidad emocional y su impactante estilo visual. La película se centra en los últimos días de Juana de Arco, la heroína francesa que fue juzgada y condenada por herejía en el siglo XV, y ofrece una mirada íntima a su lucha espiritual y emocional mientras enfrenta la persecución y la injusticia. La Pasión de Juana de Arco es fascinante. Dreyer utiliza una serie de técnicas cinematográficas innovadoras, como primeros planos extremadamente cercanos y ángulos de cámara inusuales, para crear una sensación de intimidad y claustrofobia que refleja perfectamente el estado mental de su protagonista.
Dreyer utiliza la historia de Juana como un punto de entrada para explorar temas universales como la fe, la justicia y el sacrificio, y plantea preguntas provocadoras sobre el poder de la autoridad y la naturaleza de la verdad. También invita al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del heroísmo, la fe, la crueldad humana y la importancia de defender las propias convicciones. El hombre que ríe. Director Paul Leni. Es una película muda de 1928, adaptación de una novela de Victor Hugo del mismo nombre, que nos cuenta la trágica historia de Gwynplaine, un hombre que fue desfigurado quirúrgicamente en su infancia en castigo a su noble padre, que se negó a besar la mano del rey James II. Gwynplaine tiene en su rostro una eterna y desdichada sonrisa que le impide sentirse un hombre normal, y por eso no se siente merecedor del amor de Dea, una chica ciega que conoce desde que eran niños. Una película que maneja muy bien el drama, el misterio e incluso el terror, con una estética muy bella y al mismo tiempo trágica. Se dice que este personaje es en el que se inspiraron para crear el Joker de Batman, con la diferencia de que Gwynplaine, a pesar de la vida difícil y atormentada, es un ser que ama y necesita ser amado, y uno como público aprende a amarlo. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.